al momento de sacar nuestra pluma, esta impresión tiene el característico. Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal. Soy Adrián, aquí en Letras Literarias. El día de hoy vamos a tener la reseña de esta pluma. Si estás pensando en comprarte una pluma de esta marca o si ya tienes una y quieres sacarle el mayor provecho, quédate a ver este video. Ya les había compartido unas historias en mi Instagram, se los voy a dejar por aquí, donde les había preguntado si tenían algunas dudas sobre esta pluma de la marca Ferris Wheel Press. En este video vamos a tener la reseña más completa y vamos a ir contestando unas preguntas a la par. Como es de saberse, la marca Ferris Wheel Press tiene uno de los mejores packaging para todos sus productos, tanto tintas, plumas fuente y demás. En esta ocasión, esta es la pluma de Brush. Está inspirada precisamente en los pinceles para pintura y todo este tema, porque en sí la pluma parece un pincel. Esta es en color blanco, de hecho aparece en inglés y francés, una caja de cartón bastante rígido y con la leyenda de escribir historia. El escribir historias forma parte del eslogan de Ferris Wheel Press. En esta parte tenemos, ahora sí, la pluma de Brush. Es bastante buena, tiene como esta funda, es como de terciopelo, gamuza, es que no sé cómo se llama, pero es muy delgadita y lo suficientemente gruesa para proteger tu pluma de alguna rayadura, o si la vas a tener en alguna caja, pues la va a proteger. La parte trasera trae este estampado en hot stamping que es bastante bonito, y como ya sabemos, todo el empaque y todo el branding de Ferris Wheel Press se destaca por el color dorado. Al momento de sacar nuestra pluma nos vamos a dar cuenta que esta literal parece un pincel. En la parte de atrás viene un agradecimiento y unos cuidados para tu pluma fuente. Y tenemos ahora sí esta belleza. La verdad es que sí parece un pincel, porque los pinceles sabemos que son como más delgaditos de esta parte. Y en la parte de lo que une el capuchón y el barril, esa tuerquita es como bastante icónica en Ferris Wheel Press, porque viene, les voy a poner aquí una foto de sus tintas. Esta como tuerca viene en sus tintas, es bastante buena. Y de hecho al momento de irla desenroscando, puedes notar que el metal es buenísimo, es de muy buena calidad. En la parte del mango podemos notar que tiene una impresión láser. Esta impresión tiene el característico carrusel de la marca, que es hermosísimo. De hecho, cuando estaba abriendo la pluma de esta manera, sentía como las yemas de los dedos se encajaban aquí, porque pues precisamente es nueva. El acabado de este carrusel es bellísimo. Esta pluma tiene grabado en esta parte el punto de la pluma, es decir, como esta pluma es un punto medio, en esta parte tiene la M de medio. Por lo regular las plumas los traen aquí como la plumilla. Esta pluma no le puedes cambiar la plumilla ni el punto, o sea, sé que así va a ser para siempre, por eso tiene aquí grabado la M. Y se me hace bastante un punto bastante bonito, que en la parte del canal y los hombros viene el nombre de la marca, Ferris Wheel Press. De hecho, ya lo que quiero que vean o que escuchen, que al momento de desenroscar el barril se escucha la calidad del metal. Y tenemos ahora sí lo que es la carga. Ese sistema de carga puedes utilizarlo ya sea con pistón o con cartucho. Esta pluma te incluye el pistón propio de la marca, que ya sabemos que podemos utilizar diferentes tintas. Lo podemos retirar muy fácilmente de esta manera. Ya sea que queramos cargar nuestra pluma con este pistón o con algún cartucho, lo podremos hacer con mayor facilidad. Antes de tener una carga completa, pues el pistón va a poder absorber toda la tinta y vamos a tener una carga considerable. De hecho, el sonido del metal hace que se note que es de muy buena calidad. ¿Cuál es el grosor que le podemos dar a los textos con esta pluma? Les dejé un video en mi Instagram, se los voy a poner aquí, les voy a dejar el link, donde hacemos trazos no tan gruesos ni tan delgados con esta pluma. Es una pluma que se siente muy suave y la verdad es que es bastante bonita. En lo personal creo que se va a convertir en una de mis favoritas. ¿Qué puntos para plumas compro más? Yo me pedí esta que es en punto medio, porque los puntos medios son los mejores puntos para utilizar tintas normales o tintas con pigmento, son las mejores. Por dicho, tintas con shimmer. Y como Ferris Wheel Press tiene tintas con shimmer y tengo varias de su línea, pues la verdad es que esta va a hacer que la tinta luzca muy bien. Por eso siempre es importante iniciar con un punto medio.
¿Dónde pueden comprar esta pluma si están en México? Hay una página que está en Instagram que yo se los compartí hace tiempo. Ellos son los importadores de Ferris Wheel Press en México. Es decir, Ferris Wheel Press no tiene envíos a México porque en México existe un importador. Este importador tiene los mejores precios de estas tintas en México. Ni los distribuidores de la marca tienen el mejor precio que ellos. ¿Por qué? Porque ellos la importan directamente de Ferris Wheel Press. ¿Qué tanto me gustó de primera impresión? De hecho, esta pluma ya la había visto desde hace mucho, pero no había tenido oportunidad de tenerla en mis manos. Creo que voy a estarla utilizando muchísimo, porque siento y me causa como que algo de intriga que al momento de hacer presión se vaya a quedar grabado como que este carrusel en las yemas de los dedos. Entonces es algo meramente propio, pero me gusta. La verdad es que siempre me gustó esta pluma y hasta hoy se me hizo tenerla en mis manos. ¿El nib es flexible? No es flexible, es punto medio y con este puedes hacer trazos gruesos y delgados siempre y cuando conozcas la técnica. No se siente nada scratchy, de hecho se siente muy suave. El plumín que yo pedí es un punto medio en steel. No lo quise en gold porque por lo regular este es dorado y tenerlo como en dorado como que no me causa tanta armonía, entonces creo que así se ve bastante bien. Lo mínimo que debes de utilizar para que tu pluma no se seque es literal la carga del pistón o la carga del cartucho. Siempre es importante dejar un pequeño espacio cuando estés cargando la de tinta, por ejemplo, dejar un pequeño huequito de aire para que la tinta esté como que fluyendo, porque si lo dejas como muy lleno va a ser como que una especie de vacío y no va a bajar la tinta. Solamente tengo una pluma de una marca muy reconocida y la verdad es que no la utilizo por el temor que me la vayan a robar. De hecho no venden en México porque hay un importador, pero con este importador es donde he comprado todas mis tintas de Ferris Wheel Press y es el mejor precio que puedes encontrar en México. Y pues nada, espero les haya servido esta pequeña introducción, este video, para que si tienen pensado comprarse esta pluma lo consideren. Es una pluma de una gama alta porque dentro del mercado ya tienen un camino muy recorrido. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima.